¿Qué debo tener en cuenta para comprar en Temu desde Perú? Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Magali Vega. Lo primero que quiero señalarles es que no trabajo para Temu y no trabajo para la SUNAT. Lo segundo que tienes que tener en cuenta como comprador peruano es que Temu no te vende absolutamente nada. Y ustedes me dirán, Magali, ¿cómo es eso si yo estoy viendo la plataforma de Temu y veo publicidad? Perfecto, pero tienen que considerar lo siguiente, que Temu es un marketplace que conecta vendedores con compradores. ¿Qué significa eso? Que en su marketplace vamos a encontrar una gran variedad de empresas, personas que están ofertando todo lo que son sus productos. Así que yo los invito a que naveguen dentro de la plataforma y no se sorprendan cuando vean la misma imagen del producto a diferente precio. Lo tercero que tienes que tener en cuenta que dentro de esta plataforma, por políticas de la plataforma de Temu, tiene una compra mínima, un monto mínimo, a pesar que te dicen envío gratuito, al momento que vas agregando los productos al carrito, te indican que existe un monto mínimo de compra. En algunos casos aparece 90 soles, en algunos casos aparece 100 soles, va a depender del tipo de navegador con el que ustedes estén y el tipo de cambio que estén utilizando en ese momento en la plataforma de Temu. Así que son políticas de la plataforma. Si ustedes no se encuentran de acuerdo con ese monto mínimo de compra, es muy sencillo y no realicen todo lo que es el tema de las compras. Dentro de otro punto que yo les quiero mencionar es que toda la información concerniente a este marketplace de Temu que pertenece a la empresa Pinduoduo, nosotros la podemos encontrar también dentro de la plataforma. ¿Por qué me muestras esto, Magali, si yo simplemente quiero comprar un producto dentro de esta plataforma? Porque si ustedes revisan todo lo que son los términos de uso, todo lo que son las políticas de esta empresa que pueden cambiar de este mes, que estamos mayo 2024 a junio del 2024, puede cambiar. Pero si ustedes leen todo lo que son los términos de uso, condiciones, términos de envío, políticas de devolución, créanme que ustedes no van a ser estafados o engañados a través de esta plataforma. A veces realizan ciertas consultas que yo les menciono que definitivamente tienen que venir a esta plataforma. ¿Para qué? Para que tengan la información directamente de la fuente oficial y segundo, puedan obtener la información actualizada. Siendo hoy 15 de mayo del 2024, la información de términos de uso de la plataforma, su última actualización ha sido el 28 de marzo de este año. ¿Qué sucede? Que esta información se puede ir actualizando y ustedes tienen que estar al pendiente de ello. No solo eso, miren también, hay todo lo que es una política, perdónenme, aquí lo voy a mostrar, hay todo lo que es una política de privacidad de todo lo que son tus datos y también hay todo un tema de un programa de afiliados para que ustedes puedan realizar sus compras. Si bien previamente les he mostrado que aquí la plataforma te dice o te solicita un monto mínimo de compra y muchos usuarios no quieren gastar esa cantidad de dinero en una plataforma nueva, existen muchos usuarios en Perú que están ofreciendo este tipo de servicio, que lo ofrecen en Facebook, que lo ofrecen en Instagram y que veo mucho que lo ofrecen en TikTok. ¿Qué significa? Que te ayudan a realizar compras en Temu, que te ayudan a realizar compras en Shein, que te ayudan a realizar compras en la plataforma de AliExpress o todo lo que son compras grupales. ¿Cómo lo realizan? Muy sencillo. Si tú estás viendo que aquí tienes un mínimo de compra de 90 soles, lo que hacen estos usuarios es recibir el pedido de diferentes usuarios y hacen todo lo que es la compra mínima que te está pidiendo la plataforma de Temu y finalmente cuando el producto llega a Perú, lo terminan entregando. Recuerden que dentro de este marketplace que he mencionado, Temu, AliExpress y Shein, nosotros podemos comprar para uso personal y si queremos tener o realizar todo lo que son las compras, para vender y comercializar todos los productos requieren contar con un RUC. Ahora, si bien ya les ha quedado claro este punto, por favor, es muy importante que ustedes sepan esto. Algunas personas me preguntan, Magali, he querido comprar en Temu y me está indicando que tiene como medio de pago Mercado Pago o servicio contra entrega. Dentro de todo lo que son las políticas de Temu, no hay un servicio contra entrega que significa que tú compras y finalmente cuando recibes terminas de pagar el producto. Yo asumo que los usuarios han visto este tipo de publicidad en Facebook, en TikTok y creen que lo está ofreciendo directamente la plataforma de Temu. Entonces, eso no
sucede? Dentro de todo lo que son las políticas de pago, mire, dentro de todo lo que son las políticas de pago, la misma plataforma te va indicando cuáles son los métodos de pago que ellos aceptan, que ellos reciben, por ejemplo, crédito, Apple Pay, Google Pay, PayPal, Cash Pay, todo lo que son tarjetas de débito, crédito, Visa, Mastercard, Discovery, American Express y todas las que te están mostrando ahí. Entonces, es muy importante y vuelvo a repetir lo que ustedes verifiquen toda esta información. ¿De dónde? De la fuente oficial. Magali, tú me has dicho que acepta PayPal y de aquí a un mes no lo acepta. ¿Por qué? Porque tal vez esta empresa privada ha cambiado sus métodos de pago que ellos están aceptando. Así que la mejor fórmula que tienes para evitar todo lo que es el tema de estafas es de dirigirte a la fuente oficial para que puedas corroborar la información que te estoy brindando. También muchas dudas respecto a, ¿me va a llegar el producto? ¿Voy a recibir este producto? Por supuesto que sí, ustedes van a recibir todo lo que son sus productos siempre y cuando ustedes coloquen su dirección de manera correcta. Aquí en el ejemplo, en este caso, miren, yo no he colocado mis nombres completos, este es un ejemplo. Deben colocar los nombres completos como aparece en su documento nacional de identidad. Deben colocar un número de celular, su dirección y su código postal para que llegue ese producto a la dirección. Y no solo eso, sino que también dentro de la plataforma de Temu te dan todo lo que es un programa de protección de compras, Temu, donde después de cierto tiempo, si no me equivoco, 50 días, y de no llegar ese producto, te pueden realizar todo lo que es una devolución de tu producto. Por lo que he visto actualmente, están trabajando con Serpos, he visto algunas entregas a través de esa plataforma. No les puedo asegurar que va a llegar todas esas compras a través de Serpos, porque actualmente están trabajando realizando todo lo que son alianzas con empresas de entrega aquí en Perú. Entonces, por favor, ténganlo en cuenta. Es una plataforma que ya tiene cierta cantidad de tiempo en el mercado. Ha estado trabajando en primer lugar en Estados Unidos, Alemania y otros países que que he visto adicionalmente. Pero, por favor, también tengan en cuenta lo que les estoy mencionando dependiendo del tipo de producto y también el precio, más o menos tengan una expectativa realista respecto a los productos que ustedes van a recibir. Por ejemplo, aquí yo puedo ver que ese es un producto que tiene más de 3.700 ventas. Miren, tienen un feedback de 4.9 y aquí puedo ver el feedback, la valoración que les están brindando todos los usuarios que han adquirido o comprado todo lo que son estos productos. Y no solo eso, miren, dentro de la plataforma algo similar que nosotros podemos ver en AliExpress o en Shein es que te van mostrando todo lo que son las fotos del producto y de esa manera puedes tener una mejor referencia respecto a la compra que quieras realizar dentro de este marketplace. Ustedes miran mal, entonces, ¿cuál es mejor? Shein, Temu o la plataforma AliExpress. Va a depender del tipo de producto que ustedes quieran comprar, del vendedor que ustedes hayan contactado, del precio que ustedes puedan finalmente ver. Actualmente con la tecnología es mucho más sencillo para ustedes como usuarios comparar el precio del producto en estas tres plataformas, verificar la valoración, el feedback que tiene cada uno de esos vendedores y de esa manera tomar la mejor decisión de compra. Por favor, es muy importante que también tengan claro dentro de todo lo que son las políticas que tiene Temu, Shein y AliExpress, es que todos los costos o todos los trámites aduaneros si compran ustedes mercancía restringida son enteramente responsabilidad de ustedes como compradores. Yo sé que ustedes como usuarios esperan mal, pero yo espero que dentro de la plataforma me digan si puedo o no puedo comprar este artículo. Recuerde que estas empresas no están obligadas a saber la normativa aduanera de nuestro país, por eso es muy importante que ustedes verifiquen previamente el tipo de artículo que ustedes estén adquiriendo para de esa manera evitar cualquier inconveniente. Y me preguntarán, Mali, ¿dónde encuentro esa información? Muy sencillo, en la plataforma de la SUNAT. Recuerden que mi canal es un canal donde subo videos educativos y les brindo la información esencial para que ustedes eviten ser estafados o puedan tener una compra exitosa.
Entonces, es muy importante que además de la información que les brindo, ustedes den ese adicional de buscar la información y complementarla. Así que les deseo mucho éxito a las personas que estén interesadas en realizar las compras dentro de esta plataforma y recuerden que si ustedes están interesados en comprar estos productos para venderlos y comercializarlos en diferentes redes sociales, se encuentran obligados a tener un RUC y emitir un comprobante de venta. Así que nada más que me despido con esto y les deseo a cada uno de ustedes mucho éxito en las compras que ustedes realicen. Gracias.